Ok, como hemos visto, entramos a ver estos libros sapienciales, entonces no tenemos un libro de texto, solamente estamos utilizando la Sagrada Escritura. Bueno, solamente es suficiente, se supone que Mm. ese es el diplomado de Sagrada Escritura. Entonces es un poquito el saber cómo manipularla, cómo interpretar el contenido del texto bíblico. Las herramientas que hemos dicho que tenemos, pues es obviamente la introducción de cada libro, los comentarios de cada capítulo de pie de página. Entonces, pues ya vamos, lo que hoy nos tocaría trabajar, pues aparte de que ustedes tendrían que compartir lo que leyeron de Proverbios, lo que tienen, pues lo que toca compartir en un momento, pues ya nos tocaría ver Eclesiastés, ¿verdad? O el Cogelet, o sea, el predicador, que justamente Cogelet es en hebreo lo que significa predicador, que en la Biblia nos aparece con el libro de Eclesiastés. Entonces, pues vamos, estamos siguiendo a un paso más o menos, pero tengo claro que no todo el mundo ha leído, que no todo el mundo ha trabajado como queremos dentro de los textos bíblicos. Entonces, después de que ustedes compartan lo que tienen que compartir, lo que leyeron, lo que les pareció, y luego pues profundizar un poquito sobre eso, estábamos en el libro de Proverbios, pues ya en su agenda y en su tarea tienen para el próximo lunes la lectura de Eclesiastés, ¿verdad? Este Eclesiastés, pues es muy, muy, muy pequeño, son 12 capítulos y no es tan intenso, tan grande los capítulos. Entonces, luego vamos a platicar de eso, pero hoy vamos a hacer una especie de recorrido de lo que hemos visto en relación a los libros sapienciales. No vamos a leer todo el contenido, porque como bien dice Loti, se los compartí al chat, así es que cada uno de ustedes lo tiene. Pero nos vamos a fijar en ciertos elementos para que ustedes tengan claro dónde se tienen que enfocar en cada libro para ir descubriendo la forma literaria, el contexto histórico, viendo lo geográfico, viendo también en estos libros sapienciales cómo pues es una reflexión de una literatura o de una tradición oral extra bíblica. Quiere decir que no pertenece directamente a Israel, sino que hablábamos hace 8 días cómo Israel pues ha tenido contacto con distintos imperios, con distintas culturas, en distintas épocas, en distintos momentos. Pues entonces ahí vamos viendo la riqueza de la sabiduría que tenemos nosotros hoy en la Sagrada Escritura. Entonces, cuando veíamos Job, pues claramente es un cuento que luego se reflexionó, se reinterpretó desde una perspectiva monoteísta. Y entonces por eso es como ir así. Y fíjense, quise ponerles compartirle aquí para que se den cuenta que es Catholic Net, o sea, es una reflexión católica. ¿Por qué? Porque algunos libros que aparecen en los sapienciales, ya saben ustedes, que no están en las Biblias protestantes. Entonces, hay otros comentarios que pueden o no pueden, o si algunos lo tienen, la forma diferente como lo interpretan. Entonces, importante cuando uno está queriendo interpretar un texto, pues ver que pues somos católicos, ¿verdad? Entonces, nuestra reflexión tiene que ser católica. Ese es punto número uno, que tenemos que tener claro que los comentarios van a ser católicos. Luego, dijimos ya varias veces en las sesiones, esta es la quinta, ¿verdad? Entonces, hemos visto en las sesiones anteriores que el texto bíblico ilumina, o sea, nosotros debemos de partir de nuestra vida, no del texto bíblico. O sea,
nuestra vida, nuestras circunstancias, nuestras situaciones y lo que vamos estudiando y leyendo, cómo lo podemos incorporar a esa vida, a esas circunstancias, a esas situaciones, cómo lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, porque fíjense, es una cosa muy sencilla. Si yo quiero entender, por ejemplo, el tema de la Santísima Trinidad, que es un dogma católico, o sea, nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O si nosotros queremos, pues el tema litúrgico y que realmente se nos perdonan los pecados, si realmente nos incorporamos a Cristo en el bautismo, si realmente recibimos a Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Fíjense que si eso ustedes lo quieren platicar solo a través de ideas, de conceptos, nunca van a llegar a nada porque son ideas muy metafísicas, muy filosóficas, con palabras muy teológicas que no llegan a develar el misterio. Pues posiblemente para los filósofos y los teólogos, pues ahí se debaten en esas discusiones. Pero para uno, gente común y corriente, pues es muy difícil. Entonces, ¿de qué se trata? Pues si yo en mi vida personal no he experimentado que formo parte de la creación, que fui creada por Dios por amor, no por otras razones, no importa las circunstancias y las situaciones, porque ahí entra la libertad humana y esa es totalmente diversa. Pero si a pesar de esas circunstancias, de esa viña donde fui sembrada, sean quienes hayan sido nuestros ancestros y sea lo que nos ha tocado en la presente época, y si no tenemos un rebaño, o sea, nuestra familia, nuestros hermanos, y todo eso, si yo no experimento a un Dios que por amor nos ha creado en la mejor de la sabiduría, si yo no experimento eso, y eso lo debo de experimentar, esa sabiduría, esa perfección, ese infinito ser de Dios amoroso, tengo que experimentar en mi vida, lo cual no significa que que debe ser mi vida exenta de ningún tipo de problemas, porque entonces en los problemas y en las circunstancias difíciles es donde emerge la fe. Entonces, ¿cómo puedo entender yo la fe para hacer una analogía? Pues puedo entender la fe tanto en el misterio trinitario como en el eucarístico, como una taza de café que se le pone azúcar, pero no se mueve. Entonces, esa cucharada de azúcar, si yo no la muevo, no le da sabor al café. Y si en cambio yo muevo, ese azúcar se queda en el fondo. Entonces, si yo tengo solo ideas filosóficas, teológicas, metafísicas, y quiero por fuerza entenderlas, pues voy a tener muchas limitaciones y luego no lo pongo en práctica. Pero luego, si yo experimento en medio de las circunstancias difíciles el amor creador de Dios que va proveyendo, que es misericordioso, que va acompañando la vida, empiezo a ver desde la fe. Y también les compartí un video del padre Fidel Oñoro, que es cómo tiene que ser nuestro discernimiento desde Jesús, porque Él es el que revela realmente quién es Dios y cómo debemos regresar a Él. Entonces, si yo no logro hacer eso en mi vida personal, difícilmente yo entro a la comprensión del texto, porque lo que vamos a encontrar en el texto, estamos diciendo ahorita, si estamos en los libros sapienciales, pues vamos a encontrar una sabiduría, si es en los proverbios, pues una sabiduría popular de muchas regiones, de muchos lugares con el que Israel tuvo contacto, Egipto, Asiria, los persas, los sirios, los babilonios, bueno, todo eso
pues es una riqueza cultural que se cultiva. Eso es en la vida, en la propia vida. Y va viendo este pueblo cómo va enriqueciendo ese monoteísmo desde esa riqueza que hay en las poblaciones, aunque sean politeístas, porque van tomando lo bueno y lo van reflexionando, remeditando, reinterpretando en su propia historia. Entonces, si vemos a Job, por ejemplo, que es el tema del sufrimiento, del justo, del dolor y cómo lo lleva Job, pues si queremos entenderlo exactamente como está desarrollado el cuento, pues realmente pues, nos quedamos como todos los cuentos, ¿verdad? Al final vivió muy feliz, pero hay muchas personas que llevan un proceso difícil en la vida y no hay un final feliz, como el de Job, donde le regresan todo, tiene más esposas, más hijos, más riqueza, todo eso lo vuelve a tener. Pero eso no es esa no es la enseñanza, ¿verdad? Ese es el género literario que se está utilizando. Entonces, yo tengo desde mi propia vida cómo se experimenta el sufrimiento. Ya sabemos todos que todos somos pecadores, así es que no va a ser porque Dios me está castigando, porque soy pecador, porque bueno, todos tendríamos que pasar por algo parecido. Tampoco va a ser porque van a ir pasando circunstancias milagrosas o Dios mismo que me va a explicar o por qué me pasaron las cosas. Entonces, todo eso forma parte del discernimiento que ya Jesús se presenta como persona para decírnoslo, para explicárnoslo. Y eso nosotros lo vivimos eucarísticamente en el sacramento pues, de la Eucaristía, las lecturas, la proclamación del Evangelio, pues se nos va dando como quien dice, en una forma dosificada la manera como nosotros vamos a vivir. Entonces ahora, pues otra vez entramos a Proverbios, que es lo que tenían que leer un poquito. Así es que díganme ustedes, con todo lo que hemos estado hablando, qué es lo que ustedes lograron ver como clave teológica en los primeros 9 capítulos de Proverbio. Porque los demás, pues son proverbios muy bonitos, pero ya se dieron cuenta ustedes de que esos proverbios, pues, son la recopilación de toda esa sabiduría popular de los pueblos vecinos que Israel fue remeditando, reflexionando y reinterpretando. Bueno, así es que antes de empezar con esto que tenemos aquí en la pantalla, cuéntenme ustedes qué es lo que ustedes captaron en los primeros 9 capítulos de Proverbios. Licenciada, Díganme, Lita. fíjese que lo que más bueno, todo está hermosísimo para aplicar acción a la vida, ¿verdad? Y es una guía muy, muy importante. La verdad que a mí lo que más me impresiona, me impacta y estoy comprendiendo, ¿verdad? Lo que dice al inicio de Proverbios, ¿verdad? Es el temor de Dios, ¿verdad? Que Ajá. regularmente uno lo interpreta con aquel miedo, ¿verdad? Y no es eso, ¿verdad? Sino que para que nosotros de verdad, o yo, digamos, en mi caso, pueda, pues, aspirar a vivir una vida más agradable a los ojos de Dios, pues definitivamente tengo que tener ese sentido ya no como de miedo, ¿no? Sino de reverencia, ¿verdad? De lo que Él merece, todo me ha dado tanto en mi vida que Él merece que yo pues de verdad le entregue mi ser, mis acciones y luchar por hacer una buena vida, elegir el bien, como dice el término de sabiduría, en lugar del mal, ¿verdad? Sabiendo pues que en mi caso pues yo soy una persona lógicamente con debilidades, ¿verdad? Pero me enseña esa parte, licenciada, que yo antes no tenía bien claro, que era el santo temor de Dios, ¿verdad? Y es una guía muy, para mí, pues muy hermosa, todos estos
versículos y capítulos y que al final siempre van hacia el santo temor de Dios, ¿verdad? Y otra cosa que me impresiona, pues es que para poder vivir bien no solo necesitamos la guía del Espíritu Santo, sino pedirle el don, ¿verdad? Pedirle el don. Yo antes pues tampoco tenía claro eso, ¿verdad? Que para poder de verdad entender todo lo que dice el Señor en su palabra, tengo que tener un cierto conocimiento, que ese es solo una apertura de espíritu, de mente, que solo el Señor me la puede dar, pero que se la puedo pedir, ¿verdad? Claro, Ese don, ¿verdad? Porque todo Él es sabiduría. La verdad que para mí ha sido, me ha iluminado bastante, ¿verdad? Porque antes, gracias. en términos que no comprendía, no tenía claro, ¿verdad? Pensaba que era que tenía que tenerle miedo a Dios, así como nos lo enseñaron antes, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Para yo comprender de verdad el amor de Dios y todo lo que nos ha estado enseñando en este curso, definitivamente no lo puedo hacer sola, ¿verdad? Sino que Eso, iluminada conocer por el nuestras Señor. limitaciones, ¿verdad? Ajá, Reconocer nuestras limitaciones y darnos cuenta con toda esta instrucción, ¿verdad? Que hay en los primeros 9 capítulos, porque usted lo dice muy bien, hay una ujú, instrucción, una exhortación a la sabiduría, a buscar el bien, pero no lo podemos hacer, por mucho que no lo digan, pues no lo sí, podemos ajá, hacer. Y ahí está cuando Pablo va a decir más adelante, bueno, la ley ya nos dijo cuál es la sabiduría de ujú, Dios, o sea, el decálogo, ¿verdad? No sí, matar, no robar, no, bueno, no, 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 no. Pero no, ya sabemos, no lo debemos hacer, pero ahí estamos haciéndolo todo. Entonces, no tenemos la capacidad de poder, pues, asumir o encarnar esa instrucción, esa sabiduría. Entonces, muy bien, Julita, uno tiene que partir desde Jesús, que es Él ujú, el que nos dice que tiene que irse al Padre para dejarnos al abogado, al paráclito, al que no nos condena, sino nos justifica delante de Dios. Y ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, sí, sí. vean que ahí tienen las conexiones justamente desde Jesús para ir viendo dónde es que nosotros necesitamos pues esa ayuda, ¿verdad? Entonces, gracias, Julita. Para Muy mí ha bien. sido muy iluminador, licenciada. Muchas gracias. He tratado de poner mucha atención. Cuesta a veces expresarlo, ¿no? Pero sí nos va quedando, licenciada. Muchas Vaya, gracias. Julita, me da mucho Ujú. gusto eso. Gracias a Dios. ¿Alguien más que quiera compartir? Em, Loti, sí, era, tal vez quizá era un poquito en esa misma línea de Julia, ¿verdad? El hecho de que se hable de la sabiduría y la instrucción y la inteligencia, ¿verdad? Pero no entendidos como nosotros, sino muy orientado hacia lo que es la sensatez, hacia lo que es la sensatez frente a la necedad, digamos, ¿verdad? Y lo que es en este caso, lo que es el otro polo, ¿verdad? Que es el ser honrado junto a lo malvado, y que esa maldad, digamos, es insensatez justamente, como la maldad se va a clasificar como dentro de la insensatez. Quizá tal vez un poquito hablar también de de cómo vemos que actúan los sabios, ¿verdad? Y esta sabiduría que está personificada como un anuncio de la venida de Jesús, esa sabiduría, ¿verdad? Eh, también, muy bien, ahí hay una figura mesiánica, ¿verdad? Que luego nosotros en los proverbios podemos ver algo que Jesús dice. Toda la escritura habla de mí. Bueno, vamos a ver en algunos proverbios que a veces hasta Jesús utiliza él mismo en su predicación, ¿verdad? Entonces, sí, como él dice cuando se presenta en Nazaret, me dirán uno de esos proverbios, médico, cúrate a ti mismo. O sea, no andes curando a los demás, sino que hazlo contigo. Pero él le da un sentido diferente. Pero vemos que esa sabiduría popular, por decir así, está totalmente encarnada en la persona de Jesús. Entonces nosotros la vamos viendo
viendo ese hilo conductor del que hemos estado hablando siempre. ¿Verdad, Loti? Así es. Y luego la otra parte, lo que usted decía hace un ratito, ¿verdad? Que también reconocer que aunque uno quiera hacer todo esto, uno solito no puede, ¿verdad? Que no puede y que gracias a, tengo que reconocer que Dios me dio el espíritu y que me dio la gracia para poder hacerlo, ¿verdad? De lo contrario, no podríamos humanamente solitos nosotros hacerlo, Y ¿verdad? aún fíjense que si se van más adelante a las cartas de Pablo, va a decir Pablo en algún momento, yo mi proceder no lo entiendo. Ya él ha hablado de la gracia, ha hablado del espíritu, Pablo, ¿verdad? Sin embargo, dice, yo mi proceder no lo entiendo, porque queriendo hacer el bien, no hago más que el mal que no quiero. Fíjese, Ah, alguien que conoce la gracia, que conoce los méritos de Cristo, que se esté esforzando, que esté transmitiendo el mismo mensaje, se da cuenta de su limitante, pero él mismo da la solución, porque ¿qué es lo que hace? Dice él entonces, pero entonces dice, yo no puedo gloriarme de nada, de lo que tengo porque todo lo he recibido. Y si de algo he de gloriarme, es de Cristo y muerto y crucificado. ¿Por qué? Porque ahí es justamente la expresión de amor más grande que Dios tiene hacia nosotros, donde justamente el acto redentor, salvador, yo me doy cuenta que lo necesito. Sea cuando yo voy a una Eucaristía, yo no voy simplemente porque es una obligación, y porque hay que ir a misa los domingos. Yo voy porque es una necesidad. Yo necesito encarnar ese acto redentor de hace 2000 años, que yo no estuve presente físicamente hace 2000 años, pero hoy esa alianza se renova, se actualiza a través de gestos, a través de sí, y yo creo eso. Entonces, si yo creo eso y yo vivo ahí, yo voy viendo ese sentido de necesidad y entonces la voy supliendo. No me quedo en un estado de depresión por mi limitación, sino que tengo recursos para avanzar porque yo voy cada domingo a renovar aquella alianza del Sinaí que luego Jesús la actualizó en el Calvario y que ahora nosotros la renovamos constantemente cada domingo o cada vez que vamos a la Eucaristía. Y entonces ahí estamos escuchando con atención todos esos lineamientos que se van dando y fíjense que cuando entramos al texto nos damos cuenta, por ejemplo, la lectura de ayer domingo. En la lectura de ayer domingo, que era la corrección fraterna, ustedes se dan cuenta de que hay algunas cosas que son contradictorias. ¿Por qué? Porque de alguna manera la primera lectura habla, ¿verdad? Es del profeta Isaías y habla. Si tu hermano pues comete un error, tú como profeta vas al hermano, lo corriges. Si no te hace caso, pues entonces no importa, porque el problema es de tu hermano. Tú ya cumpliste y es de tu hermano. Ese es Antiguo Testamento, Isaías. Luego el Salmo, que no seamos sordos a tu voz, que sepamos escuchar. Luego Pablo, que va haciendo el tema Pero si ustedes se fijan, entre la lectura de Pablo y entre el Evangelio, van a ver cierto matiz diferente, ¿verdad? Porque en el caso del Evangelio, pues dice, bueno, pues si ya le dijiste, si ya hiciste, ya va a decir, por ejemplo, no dice, como dice Pablo, pues ya deja abandonado y ya entrégalo a Satanás. A veces así es la traducción. Ya hablamos del tema de Satanás, ya hablamos que no es entrégalo al diablo, ¿verdad? Ya hablamos con Job, que es una figura, que es el que distorsiona, el que juzga, el que condena, el acusador, dijimos hace 8 meses. Ok. Pero nosotros tenemos en contraposición al acusador al espíritu que es el paráclito, o sea, es el consolador, el que nos justifica, es nuestro abogado, por decirlo de otra manera. Entonces, en la lectura, en la proclamación del Evangelio dice,
Pero, dice, fíjense, y ahí es donde hay que poner atención. Si ya fuiste solito y lo corregiste y luego fuiste con 2 o con 3 y después fuiste con la comunidad y no hizo caso, ¿qué es lo que dice al final? ¿Lo tenemos que dejar abandonado? Pues alejarnos, pero donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre a pedirme. ¿Y qué es lo que le vamos a pedir? Pues justamente que este hermano encuentre, retorne al camino. Entonces no es abandonarlo a su suerte, sino es ir al único recurso que tenemos, que es la oración insistente. Y es donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, lo que pidan se les va a dar. Entonces vean cómo se va complementando la idea que en algunos momentos nosotros podemos imaginar, venimos desde el Antiguo Testamento y va el hilo conductor, pero nosotros tenemos que fijarnos que si nos vamos a separar un momento de este hermano porque físicamente no quiere regresar a la comunidad por lo que sea, el abandono solo es físico, es en apariencia, porque nosotros lo vamos a tener presente en oración. ¿Sí se fijan? Entonces el texto hay que leerlo desde ese contexto, porque eso es lo que está diciendo. Pues, ¿cómo entro yo en esa línea de donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre y pidan lo que quieran, se les va a dar? ¿Ok? Porque el contexto de lectura es la corrección del hermano. Entonces, tenemos que llevar esa línea. Entonces no se trata de que no, por eso es con el que menos pido, porque es el que peor me cae, porque me hizo esto es que Dios lo castigue, que Dios lo... Pues estamos mal, porque ese no es el hilo que lleva a la corrección fraterna. Entonces, es muy importante que desde Jesús nosotros, y obviamente desde nuestra vida, ¿verdad? Seguidoras de Él, pero realmente que nosotros nosotros podamos discernir desde Jesús todo este contenido. Muy bien, Loti. ¿Alguien más que quiera compartir? Licenciada, yo apunté algo. Dígame. Creo que apunté algo que aparecía en el pie de página, especialmente en Proverbios 8, y se refería en los pies, se refería a 3 puntos fundamentales de la sabiduría, dice. Subraya 3 aspectos fundamentales. Y el tercero es bien interesante, que la sabiduría, dice, es la alternativa que tiene que solucionar el ser humano desde la libertad. Poseer la sabiduría, buscarla cada día, es caminar hacia una meta feliz. Extraviarse de ella es perderse y morir. Entonces, lo tuve que apuntar porque si no, no lo puedo expresar bien, pero qué preciosa es. Habla de 3 puntos y especialmente sobre extraviarse, sobre perderse de Dios, es perderse a morir. Ok. Y mire, Rosana, entonces mire una cosa ahí. Pablo va a decir en sus cartas que la sabiduría de Dios es Jesús de Nazaret. Y nuevamente, y está en la cruz, ahí está la sabiduría. Fíjense por dónde va la historia, ¿verdad? Y vean entonces ustedes el sufrimiento del justo. Vayan conectando todos los puntos porque todos están conectados. Des en cuenta que a Jesús no le va como le fue a Job, pero Pablo dice, la sabiduría de Dios es Jesús y la cruz es la sabiduría de Dios. Fíjense, esa a la que nosotros le tenemos tanto terror y que decimos tantas cosas de eso. Bueno, sin embargo, esa sabiduría de Dios, regresamos a un evangelio, el que ustedes quieran, si quieren el de Juan, el que ustedes quieran, pero esa sabiduría de Dios es aquella que dice en el evangelio de Juan en la viña, ¿verdad? O en la vid. Yo soy la vid, o sea, yo soy la sabiduría de Dios y ustedes son el fruto o la rama. Permanezcan en mí para que den buenos frutos. Es exactamente lo que usted está diciendo de Proverbios, pero con otra palabra, en otra forma. Pero nosotros tenemos que ubicar entonces que la sabiduría de Dios ya no son proverbios, que la oración de Dios
ya no son salmos. Bueno, no es que no los vamos a utilizar y no es que no vamos a conocer esos proverbios y esos salmos, sino que esa oración del justo, del sufriente, del que se le está pues acusando de todo, está encarnada en Jesús. Que todos esos proverbios del pueblo, que eran sabiduría del pueblo, está encarnada en Jesús. Entonces, nuestro discernir es desde Jesús. No, ya entonces la sabiduría no es una ciencia humana, ni intelectual, ni filosófica, ni metafísica, es una persona encarnada por amor, es el mismo Yahvé que se encarna en la persona de Jesús, y cada palabra que dice es sabiduría. Y cada palabra que dice nosotros la tenemos que rumiar, porque ahí está nuestra salvación. Hay que saber escuchar, no fundamentalmente, sino que encontrando lo que estamos haciendo en el estudio. Pero se fija cómo da, porque usted dice, y mire que lo que usted dice sirve de gran ejemplo. Tuve que escribirlo porque si no, no lo puedo decir. Claro, porque usted quería memorizar un concepto. Y un concepto es muy difícil que uno pueda, pues, conforme usted está joven, pero conforme está siendo más uno con la edad, más difícil. Pero si usted parte de la vida, eso ya no es difícil, porque usted está contando algo que está viviendo. Usted ya sabe que la sabiduría es Jesucristo. Y cuando Él dice, permanezcan en mí, bueno, pues está diciendo lo que usted dice en el proverbio. Si se apartan de la sabiduría, si se pierden, pues. Y es lo que Jesús dice. Si no están en mí, si no permanecen en mí, pues no dan frutos. ¿Se fija cómo es un paralelismo? Pero la analogía es nuestra vida personal, ¿se dan cuenta? Ok. ¿Alguien más? Sí, licenciada, podría expresar algo. Margarita, ¿quién es? Sonia. Sonia, el objetivo de los libros de los proverbios en sí, según dice al pie de página, no era precisamente un entrar religioso directamente, sino era una búsqueda de una sabiduría, saber resolver los problemas de la vida diaria. Ahí Eso es. es más que todo la forma en que los proverbios estaban enfocados, ¿verdad? Y de acuerdo a la época en que se estaba viviendo con las circunstancias culturales de esos momentos, pero que siguen teniendo vigencia para nuestra vida porque efectivamente los valores siguen siendo los mismos. Bueno, tal vez no los valores siguen siendo no los los mismos, pero pero como dice Julio Iglesias, la vida sigue igual. a eso me refiero, ¿verdad? Y que la preocupación religiosa no era el primer plano entre los objetivos del libro. Así es, muy bien. Gracias, Sonia. Vean, por ejemplo, este párrafo que dice, en Ahora no la- Proverbios, dice, oigan esto, en Proverbios, por lo general, dice, que no podemos decir que esté tan bien estructurado y que sea coherente, dice Proverbios. El autor ha querido instruir sobre la sabiduría. Oigan, sobre la sabiduría. Hoy ya sabemos que la sabiduría es Jesús, ya lo sabemos. No a través de teoría general coherente y bien estructurada, o sea, no a través de conceptos sistemáticos, no, ni tampoco a través de un sistema doctrinal, o sea, no es una doctrina, no es una enseñanza filosófica o teológica, sino, como decía Sonia, es una instrucción práctica que es extraída de la experiencia humana. Pues cada proverbio es fruto de la experiencia de los hombres que se va transmitiendo como una parte de riqueza práctica y acrisolada, ¿qué quiere decir? Llevada a la vida con dolor, con sufrimiento. O sea, es como cuando uno quiere decirle algo a los hijos y dice, mira, esto no te lo estoy diciendo porque me agrade, sino que es que yo ya lo pasé, yo ya lo viví.
y ya sé cómo qué puede pasar con eso. Pues es algo que ya se experimentó, se acrisoló. Cuando está hablando de acrisolación, ese es que es como una joya que tuvo que entrar en el fuego para que tuviera ese valor que tiene, ¿verdad? Entonces dice que esa es la riqueza que tienen los proverbios sobre el mundo, el ser humano y Dios. Entonces, tenemos esa triada, mundo, ser humano y Dios. O sea, no es algo espiritual que así para que yo me suba a las nubes, no. Es algo que yo escucho, pongo en práctica y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, en los proverbios o en los dichos actuales, por ejemplo, la gente dice, si usted calla, o así dice el dicho, el que calla otorga. ¿No? Pero también hay otro dicho que dice, pues a palabras necias, oídos sordos. Entonces, no estoy oyendo lo que estás, a puras necedades estás hablando, pues no te oigo. Entonces, vean que la sabiduría nosotros la vemos ya personificada en Jesús, cuando hay este tipo, pues, de, de, de diferencias. Nosotros debemos encontrar el discernimiento desde Jesús. ¿Alguien más? Todavía tenemos 2 minutos. Rolando, ¿quiere expresar algo? ¿Cómo? ¿Ya? Rolando habla. Ah, bueno. Sí, licenciada, yo creo de que este libro es una recompilación de aforismos y de máximas de sabios Así que es. nos dan la clave para llevar una vida feliz. Así es. Ujú. Y no fueron inventadas ni creadas por los sabios, sino que él los descubre porque son dejadas por Dios en el funcionamiento del mundo y del hombre, en el momento de la creación. No sé si esté equivocado. Bueno, pues es la experiencia humana, Rolando. No es tanto Humana, más que algo todo. que lo haya dejado Dios, sino que es lo que el ser humano va experimentando en su propia vida y obviamente con la iluminación de Dios que acompaña nuestro caminar, pues nosotros vamos, por eso decíamos, es una experiencia acrisolada. ¿Por qué? Porque es a veces, pues nos ha dolido, nos ha costado. Dice uno, esto para que yo lo haya aprendido, tuve que llevar palo para que esto yo ahora lo entienda. O sea, no es fácil. Hay una resistencia a ese tipo de sabiduría, pero también lo entendemos. ¿Por qué lo entendemos? Porque dice Jesús, el que quiera seguirme, renuncie a sí mismo. Y esa es la parte difícil, renunciar a uno mismo, porque uno siempre quiere ganar y salir adelante e ir, ¿verdad? Entonces, el renunciar, pues es algo donde uno dice, bueno, ¿para qué voy a ganar esta batalla y al final voy a perder la guerra? Eso también es un proverbio, ¿verdad? Entonces, hay tanto que se puede decir de eso, que ya ahorita en la segunda parte ustedes pueden ir adelantando porque ahí tienen el material, lo que vamos a compartir ahorita, y ustedes lo van a ir leyendo. Así es que si ahorita en los 10 minutos cada uno de ustedes puede agarrar un libro, Proverbios, de lo que está aquí escrito, que ya lo tienen en el chat, y leer y